Muy buenas noches. Damos inicio a la sesión académica. Señor secretario, encargado, por favor, el orden del día. Sí, señor presidente. Sesión académica en el Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 8 de junio del 2017, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo al presidente de la Corporación Académico, doctor Germán Esguerra Villamizar. Segundo, experiencias con un modelo de educación médica continua virtual en Colombia, académico doctor Jorge Maldonado Avendaño. Tercero, comentario del académico doctor Zoilo Cuellar Montoya. Leído el orden del... Gracias, señor secretario. Bueno, hoy tenemos una reunión bastante interesante y bastante importante. Es la experiencia o la presentación de la experiencia que el doctor Jorge Maldonado Avendaño, académico, presenta a esta corporación. Todos conocemos la gran experiencia que tiene el doctor Maldonado en la educación médica continua y en forma virtual a nivel nacional. Y más cuando estamos o se ha discutido en los últimos meses o desde el año anterior acerca de la transformación de la educación médica a nivel nacional y la necesidad más específicamente de dar una educación continuada al médico general, que es una de las grandes incógnitas y una de las grandes necesidades, que el médico general adquiera esta educación médica continuada que necesariamente va a repercutir no solo en el conocimiento del médico, sino en su proceder, en su actuación y en cómo se mejoraría el actuar del médico general a nivel de los sitios, pues, no alejados, pero sí no tan cercanos a la medicina de la especialidad y a la medicina de grandes instituciones. Entonces, es muy importante, doctor Maldonado, que usted nos comente acerca de su experiencia y sus proyecciones como persona que bastante ha trabajado desde hace muchos años en esto. Quisiera, antes de oír al doctor Maldonado, que se leyera la hoja o una pequeña reseña biográfica. Académico doctor Jorge Maldonado Avendaño. Estudios: médico graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana 1958. Obtuvo el PhD en la Universidad de Minnesota 1968. Especialista en Medicina Interna y Hematología en la Clínica Mayo 1965. Estudios de posgrado en Patología, Universidad de Virginia 1961. Estudios de alta gerencia en la Universidad de los Andes 1991. Actividad laboral y académica. Ha sido consultante e investigador en la Clínica Mayo, en donde llegó a ser profesor titular en 1976. Director fundador de la Unidad de Hematología y Oncología del Ministerio de Sanidad, Caracas, Venezuela, 1979. Consultante en Medicina, Hematología y Oncología, Policlínica Metropolitana, 1983. Consultante en Medicina, Hematología y Oncología, Asociación Médica de los Andes, 1983-1986. Distinciones: Premio Patología y Radiología Jefferson Hospital, Premio Mayo Staff Memorial de la Mayo Graduate School of Medicine. Científico visitante y consultante del Instituto de Patología Celular y Cancerología, la Universidad de París. Científico y profesor visitante de la Universidad de Harvard, Cancer Institute, Harvard University. Publicaciones: Director ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Biomédica Aplicada de Publicación Periódico y la DIVA. En 1972 presentó para ingreso como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina el trabajo Los megacariocitos y las plaquetas y los síndromes mieloproliferativos, y en 1996 fue promovido a miembro de número con el trabajo Biología Molecular de Cáncer. Leído, señor. Muy bien. Evidentemente la hoja de vida del doctor
Maldonado es bastante importante. Yo recuerdo cuando inicié mis labores en oncología y estaba recién llegado o llegó recientemente una vez, empecé mis labores de la oncología aquí a nivel nacional, el nombre suyo era muy respetado y seguramente lo sigue siendo en el aspecto médico, científico y más en el tratamiento de las enfermedades malignas oncológicas. Usted fue una de las personas que en ese momento prácticamente se inició la nueva hemato-oncología y oncología de los tiempos actuales, con los nuevos medicamentos, los nuevos protocolos de tratamiento de quimioterapia, utilización de quimioterapias de alta envergadura, digamos así. Así que entonces tengo ese recuerdo de su importancia dentro de la medicina y la hematología, y más la hematología maligna aquí a nivel nacional. Y todos conocemos pues su inmensa labor en la revista Iladiva y luego en lo que es su labor en lo que es la educación médica continuada. Así, doctor Maldonado, que esperamos su conferencia y muy bienvenido nuevamente a la academia. O usted es académico, pero bienvenido. Buenas noches, señor presidente de la Academia, Junta Directiva, distinguidos académicos, visitantes y querida familia. Esta empresa en la cual hemos estado embarcados desde hace 32 años, ha contado con la colaboración permanente durante todos estos 32 años de mi esposa aquí presente y en los últimos 20 años prácticamente de mi hija Marta también aquí presente, de manera que estamos hablando de un proyecto para Colombia y para Latinoamérica que surge desde las entrañas de nuestra patria, pero germinando en el seno de una familia. En 1985 ya había, como dijo el señor presidente, hecho un cierto periplo de Colombia a Estados Unidos, de Venezuela a Colombia y de nuevo a Estados Unidos, y en ese momento me encontraba como profesor visitante en la Universidad de Harvard. Para quienes tenemos el pelo gris, recordar cuál era la situación en 1985 sobre la literatura médica y la asequibilidad o inaccesibilidad era fácil. Aquí una revista llegaba en 3 meses por buque, arrugada por humedad o destruida, y muy pocas instituciones tenían oportunidad de tener colecciones de revistas que ya eran para entonces centenarias, como Lancet o el British Medical Journal, etc. Pero además de eso, además del retardo en el acceso al conocimiento, había un factor fundamental que era el idioma. La inmensa mayoría de los profesionales en ese entonces no hablaban inglés, si acaso barruntaban algo de lectura. La mayoría no tenían esa fortuna, la mayoría no habían salido del país. Por otra parte, los costos de las suscripciones individuales extranjeras, internacionales de prestigio, era supremamente alto y sigue siendo 150, 200, 300, 500 dólares una suscripción anual. Pero esa situación no solamente era grave en los centros, o como decía el señor presidente, cercanos a los centros académicos importantes, sino gravísima en la periferia del país,
en las zonas distantes, para los médicos en la práctica general y su equipo de atención primaria. Por otra parte, Colombia tenía unas cuantas publicaciones. Se ha mencionado hoy algunas de las publicaciones científicas colombianas importantes, pero de una circulación en papel muy limitada, 3.000, 4.000, 5.000 copias cada 2, cada 3, cada 4 meses. Y una media docena de revistas de divulgación, entre las cuales se destacaba Tribuna Médica. Yo lamento mucho que el señor secretario perpetuo tuvo que abandonar por su salud la reunión en la mitad, pero él fue uno de los pioneros de la educación médica continua, junto con Juan Di Domenico y junto con otros distinguidos miembros de esta Academia de Medicina. Sin embargo, la evolución de las publicaciones llevó a que esas revistas impresas, al menos las de divulgación, prácticamente desaparecieron. Y a pesar de que eran de circulación limitada, algo o algún impacto tenían. Al desaparecer, se perdió lo poco que había para beneficio de unos cuantos. Entonces, viene otro fenómeno que ha revolucionado la difusión de la información de todo tipo, y es la digitalización. La educación continua ha existido en manera de foros desde Hipócrates, en manera de papiros o de inscripciones de una o de otra forma, pero solamente vino a tomar fuerza, como ya lo mencioné, con los impresos después de Gutenberg. Sin embargo, a pesar de que el papel era el medio educativo por excelencia y lo sigue siendo en relación con los libros para mucha gente, surge entonces el problema de la digitalización, o el problema no, el beneficio. Vienen las publicaciones digitales y hoy en día de 30 a 40.000 publicaciones que tienen que ver algo con la medicina y con la salud, tenemos prácticamente el doble. ¿Por qué? Porque las versiones en papel disminuyen y las versiones digitales se multiplican. Entonces tenemos archivos electrónicos, bases de datos, artículos de revisión, todos en medios digitales y de amplísima circulación. Sin embargo, a unos costos que siguen siendo supremamente altos y que no son accesibles a muchos. Y mencionaré, por ejemplo, más adelante las guías que se han puesto de moda desde profesores de la Universidad de McMaster pusieron sobre el tapete la evidencia científica. Entonces, cuando hay 7 u 8.000 estimadas guías de manejo clínico, Colombia en los últimos 30 años, prácticamente 20 años, ha producido solamente unas 40 guías o algo así. De manera que hay un retraso, un espacio muy grande por llenar. Ahí entonces es cuando ese periplo que menciono sirvió para que nosotros nos diéramos cuenta en 1985 con un grupo de estudiantes de posgrado latinoamericanos, entre ellos el doctor José Gabriel Carrasquilla, que esperaba tener acá, decidimos fundar con el apoyo de distinguidísimos profesores de la Universidad de Harvard, algunos profesores y amigos del doctor Jaime Arias, aquí presente cuando estuvo en la Universidad de Harvard, con la idea de que se hiciese un modelo diferente de publicación
que fuese directamente en español, rápidamente publicado, con base en los artículos más importantes internacionales, que disminuyera sustancialmente los costos y venciera esa barrera, que no tuvieran, no solo por el idioma y por los costos, la complejidad de los artículos tradicionales de 12, 14, 16, 18 páginas, con una plétora de gráficas o de estadísticas, sino una simplificación. Y un factor fundamental y que sigue siendo vigente hoy en la era digital, la falta de tiempo. Los profesionales no tienen tiempo para dedicarse 4, 5, 6 horas cada día a revisar siquiera una pequeña parte de ese alud de publicaciones. Huelga decir que PubMed tiene 36 millones de referencias o de citaciones, que ya mencioné el número de las publicaciones que hay, la cantidad de publicaciones digitales que existen y los otros factores que ya mencioné. Entonces, en esta línea del tiempo, van a ver ustedes la evolución de ese concepto que desarrollamos de un nuevo tipo de publicación que tendré oportunidad de mostrar rápidamente cuando veamos la versión electrónica. En 1985, como nace la revista y la Diva, en 1992 comenzamos a hacer proyectos especiales que han tenido amplísima difusión, no solamente en Colombia, sino desde España hasta la Patagonia, lo mismo que la revista La Diva. En 1995 nos aventuramos en los medios electrónicos y entre 95 y 99 desarrollamos los portales electrónicos, que hoy en día son comunes y corrientes, pero que en ese momento, en 1999, podíamos decir que estábamos siendo pioneros, al menos en Colombia. En el año 2003 nos aventuramos en el aprendizaje electrónico y debo aquí en este momento hacer un reconocimiento especial a los expresidentes de la academia y sobre todo en 1995 el doctor Gilberto Rueda, quien tuvo la visión o nos acompañó en la visión y firmó un convenio todavía excelente entre nuestra organización y la Academia Nacional de Medicina, patrocinando la academia, las publicaciones, los créditos educativos, el aval académico y luego, más adelante, en el año 2003, cursos electrónicos, en cuya participación fue decisiva la acción del doctor Zoilo Cuéllar Montoya, presidente de la academia, quien fue el investigador principal de un proyecto con Colciencias, en la época de la doctora María Rosario Guerra de la Espriella, que fue un plan piloto al cual él, con seguridad, hará referencia, de 10 cursos electrónicos, cursos digitales, cursos virtuales, sobre una variedad de temas que tuvo un gran éxito. En el 2007 pasamos ya de los cursos y de los separados a un aula virtual y en los últimos años entonces pudimos avanzar con el apoyo del Bancodex a contenidos en dispositivos de todo tipo. En otras palabras, en la actualidad nosotros hemos pasado, o en este momento hemos pasado de papel, todas estas, a publicaciones directamente en medios digitales con formato de la primera página similar a la de los grandes periódicos o medios de difusión del mundo y sobre todo a la posibilidad de acceder a la información
a través de todo tipo de dispositivos móviles, no solamente los computadores de escritorio, los portátiles, sino las tabletas o los teléfonos inteligentes. De tal manera que, ahora, esto no es ciencia ficción ni es un sueño, es una realidad. Con algunos de los cursos que se han hecho, que mencionaré con algún detalle más adelante, han tenido alcances nacionales. Pero hoy en día no es utópico decir que desde Paraguachón en La Guajira hasta Leticia o hasta el Tumaco o el Darién, cualquiera de los rincones nacionales, es posible acceder a la información en cualquier lugar del país. Obviamente todos somos conscientes de que hay dificultades de acceso por antenas o receptores, etcétera, pero no porque la tecnología ya no esté disponible en todo el territorio nacional. Ya hablaban en la sesión administrativa de los riesgos epidemiológicos que nos amenazan desde todos la periferia del país, inclusive en el centro del país, y el retardo en la información. Hoy no hay ninguna excusa porque esto es de doble vía, es decir, no solamente va en un sentido, puede ir en el otro. En cuanto a enfermedades, mencionaron las enfermedades epidemiológicas, enfermedades transmitidas por vectores. Con el Ministerio de Sanidad y Protección Social se han hecho una serie de cursos sobre enfermedades transmitidas por vectores, dengue, malaria, chagas, etcétera, incluyendo chikungunya, y con un éxito extraordinario. Desafortunadamente, y debo decirlo con franqueza, siempre hay más escasez. Ahora dicen que no hay para los maestros, pero se habla de billones. Son miles de millones, pocos miles de millones, pero nunca hay recursos suficientes. Me complace decir, a pesar de que fue una excusa que recibí en celular hace unos minutos, que el ministro delegó para que asistiera hoy, por enfermedad de él, al director de talento humano del ministerio, el doctor Luis Carlos Ortiz, pero por la enfermedad del ministro tuvo que irse a la reunión que el señor presidente de la Academia tendrá mañana en la Universidad de Antioquia sobre educación médica, que ya el ministerio está tomando cartas en el asunto de la educación médica continua, y allí la educación médica continua virtual es absolutamente esencial, porque tratar nosotros de educar de manera presencial en seminarios, conferencias o congresos a 70.000 médicos, la mayoría de ellos médicos generales, o a 500.000 profesionales de ciencias afines, es perfectamente imposible e inalcanzable. Con esta modalidad es perfectamente posible. Entonces, vamos a repasar los modelos que hemos creado a partir de ese concepto de ser concisos, de ser didácticos, de ser iconográficos, de mostrar en pocas imágenes y en relativas pocas palabras lo más importante del conocimiento para que haya actualidad. En la diapositiva de introducción se me pasó a decir que sin capacitación o educación no puede haber calidad, y sin calidad no puede haber un buen ejercicio de la medicina, y la vida de los colombianos está en riesgo. Palabras más, palabras menos, estoy citando a la Corte Constitucional cuando declaró inexequible la ley de la recertificación por razones económicas un poco traídas de los cabellos. Pero el hecho concreto es que la Corte Constitucional dice que si el médico y por ende su equipo de atención no está actualizado, no está preparado al día,
está en riesgo la vida de los colombianos. Nosotros, como lo dije, tenemos contenidos que se ajustan a cualquier dispositivo. Tiene un motor de búsqueda avanzado y como afortunadamente conservamos los archivos digitales desde 1900. Nosotros nacimos con el Macintosh Plus, el primer computador de Apple de diseño, pero los contenidos digitales están en archivos desde 1995. De manera que el motor de búsqueda es un motor de búsqueda avanzado. Usted coloca la palabra guía y aparecen 711 citaciones que aluden a unas 100 guías que hemos preparado nosotros con base no en la generación de la guía. Esas guías son guías internacionales, unas cuantas son nacionales, pero sí en la presentación. Una guía habitualmente tiene 300, 400, 500, 600, 800 y hasta 1000 páginas. Yo reto a cualquier colega que se haya leído, a no ser que sea un interés muy específico, una guía completa de 600 o 800 páginas. Esto está en una forma condensada y puede buscarse rápidamente. Hay un diseño actualizado con nuevas secciones y se mantiene la riqueza iconográfica estática, agregando riqueza iconográfica tipo videos o dinámica. Aquí tienen las portadas. Este es la primera página, lo que en lenguaje, en anglicismo se habla de home, que es del estilo del home que ustedes habrán visto en la prensa internacional importante o incluso en la prensa local, El Tiempo o Semana. Ustedes van bajando esto como si fuera un video. Aquí están los distintos secciones, títulos. Usted dice ver más y va al artículo y finalmente está el crédito al editor. Esta es una publicación que está dirigida, siempre lo ha sido, fundamentalmente al médico, teniendo más en mente el médico general que el especialista. Sin embargo, si usted, como se subcatalogan por especialidades los distintos temas, con seguridad los distintos especialistas, o por lo menos algunos de ellos, van a encontrar ahí también beneficio. Pero el principal objetivo nuestro es el médico general y el médico solitario, aislado. Hace unos años nos fuimos nosotros a vivir a Subachoque y de una hora, desde entonces ahora son 3 horas, pero de todas maneras es muy cerca de Bogotá, se puede llamar un suburbio de Bogotá. Va al puesto de salud y pregunta, hay 5 o 6 médicos allí, y biblioteca, ¿eso qué es? ¿En qué estudian? En los libritos que nos quedaron de la Facultad de Medicina, Escuela de Medicina. ¿Tienen algunas publicaciones periódicas de actualidad? No, no tenemos nada. Si ustedes van a cualquier institución prestadora de servicios en general, excepto los grandes centros académicos o los grandes sectores de las corporaciones de prestación de servicios, no tienen recursos. Nosotros, la propuesta es, mediante este sistema, llevarle allá, a ese sitio o al bolsillo del paciente. Aquí, en la introducción tecnológica, hay videos, por ejemplo, este que está aquí cursando, es el mecanismo de acción de la vacuna del papiloma, virus del papiloma humano. Como se ve, entra el virus se une a las células epiteliales, se genera ahí la formación de anticuerpos, etcétera, etcétera. Es decir, es el mecanismo. Ese tipo de video es reproducible en multitud de formas, mecanismo de acción. El señor presidente hablaba de la quimioterapia de alto nivel, toda basada en biología molecular,
esos mecanismos de acción complejos se simplifican mediante videos. Pero también podemos introducir ahí comentarios de un experto, presentación de casos clínicos con imágenes, diagnósticos diferenciales, foros, que es un tema de interés del doctor Cuellar, etc. De manera que tenemos las guías, tenemos la atención primaria, tenemos las noticias sobre los avances, las alertas. Esto es muy importante porque sí tenemos la polifarmacia, tenemos una gran cantidad de medicamentos, pero asimismo se han multiplicado los efectos adversos y la mayoría, la inmensa mayoría de los médicos, si apenas conocen el medicamento, no conocen las interacciones o los efectos adversos. Y hay que estar con alertas frecuentes al respecto. Surgen nuevos medicamentos, hay que decir cuáles son, pero sobre todo en un país como el nuestro, y esto es parte de la temática contemporánea en la salud pública, cuál es costo eficiente y cuál es adecuada para nuestro medio y cuál es no, o cuál opción es más válida que otra, reconociendo que puede ser una maravilla un nuevo medicamento, pero si vale $100,000 al año de tratamiento, eso es para unos pocos de unos pocos países ricos. De manera que economía de la salud es uno de los temas reiterativos como parte de la información. Lo mismo en relación con las guías, somos muy cuidadosos en vigilar que las guías no sean sesgadas hacia productos o métodos diagnósticos o procedimientos que no están al alcance, y nos hemos anticipado a estos nuevos comités que han surgido en el Ministerio de Salud y Protección Social y en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque creemos que yéndole directamente al profesional es mejor que a través de una resolución. De manera que en pocas palabras, es un conglomerado. Nosotros no alcanzamos, estamos suscritos a las versiones virtuales o electrónicas de un buen número de revistas, seleccionamos lo más importante, pero es una fracción, sin embargo, sigue siendo muy importante porque es una riqueza de contenido asequible, conciso, esperamos que ameno e ilustrado y dinámico. Tenemos ahora esta otra publicación. Ven ustedes que el formato es similar en cuanto este es el video, llamémoslo así, es como el scroll de la primera página de esta publicación. Esta publicación tiene como finalidad educar al profesional afín a la medicina. ¿Por qué? Porque, como es perfectamente obvio para todos ustedes, un caso puede ser de psiquiatría, pero participa un psicólogo. Un caso de ortopedia o de traumatología, pero participa un o una fisioterapeuta. Entonces nosotros seleccionamos artículos que son útiles para los profesionales afines, de manera que la educación sea unitaria y acoplada. De manera que es dirigida a los profesionales afines, tiene fines de salud pública, aspectos de promoción de la salud, adopción de un estilo de vida saludable, prevención de la enfermedad, pero también enfermedades por profesiones o secciones para los pacientes, de tal manera que el médico pueda imprimir y entregarle al paciente, o si no es el médico mismo, puede ser una enfermera, por ejemplo, hipertensión, diabetes, etcétera, sobre recomendaciones y las respuestas frecuentes para el autocuidado y el autocuidado de la salud y de la enfermedad. Esto es supremamente importante porque ustedes, haciendo
cuentas rápidas, atender la población infantil de Colombia con 2.000 pediatras o población mental con 2.000 psiquiatras es perfectamente imposible. Tenemos que utilizar el espectro de los profesionales afines y ellos también necesitan y nos es útil el tener educación continua. El formato es similar, entonces, solamente que la orientación es complementaria. La primera es la DIVA para el médico y la segunda, Salud Hoy, para los profesionales de las ciencias afines, enrutado hacia el Hemos desarrollado también otra modalidad que son cursos estructurados de educación médica continua virtual. Los cursos, pues no es una cosa inventada, esos han existido hace muchos años, pero lo mismo, los cursos son usualmente presenciales y implican que el individuo se desplace de su sitio de trabajo a la capital donde usualmente se dicta el curso, con lucro cesante, con gastos de hospedaje, con etcétera, 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 y a unos costos muy altos. Estos cursos que hemos desarrollado, los cuales llevamos unos 75 ya en una gran variedad de materiales o de entidades, tienen un formato que se basa, bueno, ante todo en la psicopedagogía, educación virtual del adulto, que no es lo mismo que la educación ni presencial ni en impresos. Eso tiene sus secreticos, digamos así, de los cuales nos asesora una psicóloga especializada, graduada en la Universidad de Cataluña, en psicopedagogía del virtual del adulto. Es capacitación en grupos objetivos, tiene una evaluación previa, evaluaciones en el curso del curso y evaluación final para finalmente terminar emitiendo créditos educativos o un diploma al respecto. Debo decir, por ejemplo, el señor presidente mencionó que el Colegio Máximo de las Academias se va a ocupar del posconflicto. Ahí la medicina va a jugar un papel importantísimo y ya la está jugando. Nosotros hemos hecho cursos con el Ministerio para víctimas del conflicto. Ahora vendrán las secuelas del posconflicto y ahí entrarán los problemas mentales, los problemas de adaptación, no solamente los problemas económicos o desplazamientos que todos incumben, pero en el caso de la medicina, en el posconflicto y en las áreas periféricas, por supuesto, de los campesinos, va a ser muy importante. Los cursos pueden ser seriados, cortos, estructurados, hasta diplomados. La longitud del curso define el número de horas de curso y los créditos educativos, que son importantísimos si, como esperamos, se llega a alguna modalidad de recertificación que no alborote a la Corte Suprema de Justicia innecesariamente, pero que haya una recertificación, que haya una EBIT, como en Estados Unidos, base de créditos educativos, o en muchos países del mundo. Hay una versión corta, didáctica, psicopedagógica, y una versión larga, que es material de apoyo. Y están, como en todas estas publicaciones, las referencias originales para quien pueda acceder a ellas, aunque nosotros sí podemos acceder, como todos, libremente, por lo menos a los resúmenes de la bibliografía. Todo eso está incluido en el paquete. En cuanto a la experiencia aplicada de este modelo, mencionamos en el caso de los cursos, olvidé mencionar, bueno, dije que ILADIVA y Salud Hoy, sobre todo ILADIVA, han circulado en todo el continente y proyectos especiales. Los cursos han sido fundamentalmente en Colombia, pero ya ha habido unos
75 cursos con cerca de 45.000 estudiantes aprobados. Es una experiencia modesta si hablamos de las cifras de profesionales, pero ya es una experiencia importante desde el punto de vista colombiano. Y los temas están aquí por categorías de especialidades y los porcentajes de disponibilidad. De tal manera que ya hay experiencia también en cursos estructurados. Y pueden ser sobre cualquier tema dentro de medicina y salud, que es nuestra especialidad. Por eso mencionaba, señor presidente, lo del posconflicto, porque ahí va a haber un amplísimo espectro educativo en áreas periféricas rurales donde esta tendrá que ser necesariamente la modalidad. Por ejemplo, todo lo que va a tener que ver con trastornos mentales del mismo conflicto. No va a haber otra manera de educar que esta. O enfermedades orgánicas derivadas del conflicto, o enfermedades regiones, o enfermedades nutricionales, etcétera, etcétera. Ahora bien, llama la atención que en Colombia hay un marco jurídico de 25 años que valida la educación médica continua, pero hasta ahora estas leyes, todas, son letra muerta. ¿Por qué es letra muerta? Porque no se han reglamentado. Ni el artículo 193 de la ley de 100 de 1993, que dice: habrá incentivos para la educación médica continua. Alguien me dirá, ¿dónde están los incentivos? Lo han hecho algunas entidades privadas, lo ha hecho el gobierno en algunos casos, lo han hecho instituciones como la academia, pero no ha sido un esfuerzo nacional. En 1998, destinada a capacitación de los empleados del Estado. Pero estas últimas tres, la ley 1164, o de talento humano, la ley 1438, el artículo 98 es muy específico sobre la educación médica continua. No se ha reglamentado. Y finalmente, el señor presidente en su informe administrativo de hoy habló de la recomendación de los expertos, los 104 puntos, y el número 98 habla de educación médica continua. Y al hablar de educación médica continua, yo me tomo la libertad de agregarle virtual, porque no creo que sea factible hacerlo de otra manera. Pero resulta que el artículo 6 de específicamente en 2 renglones está en la ley estatutaria. Es necesario que la Academia Nacional de Medicina, la más notable de las sociedades médicas del país, asuma el liderazgo de la educación médica continua y que haga que estos leyes, o por lo menos con reglamentar muy bien la estatutaria, y yo me tomé la libertad, sin ser abogado ni que nadie me lo pidiera, preparé un proyecto de reglamentación y se lo hice llegar al ministro, al viceministro, al director de talento humano, a quien pude, diciendo: reglamenten esto y háganlo obligatorio. El doctor Jaime Arias, con quien me une una extraordinaria amistad, siempre ha dicho: ¿y de dónde sale el dinero? A mí que me digan de dónde sale la plata, pues que se le digan 0.5% o 0.1 o 0.2, yo no sé qué. Pero no va a poder dar la excusa de ayer del presidente que no hay plata para los maestros, porque está en riesgo. Allá queremos ser el país más culto de América en el año 2025. Aquí quisiéramos ser el país más sano de América hoy, pero con los profesionales que tenemos, y no quiero repetir la cantaleta de las facultades de medicina, de garaje, la pobre calidad de educación, etc.
Tampoco podemos esperar, señor presidente, las 104 recomendaciones de la reforma de la educación médica para comenzar con esto, porque esos 70.000 médicos, más o menos, y esos 500.000 profesionales técnicos y tecnólogos afines, no los podemos pasar al paredón, están ejerciendo, tenemos que prepararlos. Y eso es urgente. Además, afortunadamente podemos decir hoy aquí con firmeza, no estamos hablando de ciencia ficción, no estamos hablando de una visión futurista, no estamos inventando la rueda, ya está inventada, ya está operando, hay que utilizarla. Es esto acá. He mostrado, esperaría en los comentarios y comentarios del distinguido académico Cuéllar, cómo implementarlo, pero no es cómo hacerlo porque ya sabemos cómo hacerlo. Aquí está la problemática, este es muy importante, sin dinero no puede hacerse nada, y uno va al ministerio y con muy buena voluntad, epidemia de dengue, 100.000 casos, ay, pero es que yo no tengo plata sino para 5.000 médicos, y esto que son costos muy bajos. Y digo esto porque hay que dar cifras. Hay cursos virtuales de algunas universidades de 1.500.000 pesos por una enfermedad para una persona. Esto tiene que ser a un costo de 60, 70, 80.000 pesos por estudiante y masivo para que tenga beneficie realmente a la sociedad. De paso debo decir que la educación médica continua no es educación universitaria, no es educación terciaria, no es educación de alto nivel, porque ese es uno de los obstáculos que ha existido. Si queremos es que sean magísters o doctorados o etcétera, ponemos una barrera porque entonces los costos se multiplican, y porque eso no es educación continua. Educación continua es toda modalidad de todas estas que hemos hablado, que capacite de manera permanente, todos los días, al profesional. Entonces, es necesario que haya inversión. Creemos que el sistema de salud debe financiar la educación médica continua. ¿Cómo? Sabios exministros como el doctor Arias, líder hoy en las empresas de medicina integral, podrán iluminarnos de dónde va a sacar el ministro la plata, o el gobierno, o las EPS, o las instituciones. Pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y que haya obligatoriedad en la recertificación. Y fui muy cauto en no caer en la inexequibilidad de la Corte Constitucional, que decía que porque al médico le exigían sacar un grado de magíster o un doctorado, el pobrecito médico se iba a quebrar y no le quitaban el derecho al trabajo. Entonces dijeron, eso no puede ser. Pero sí, dijo, pero sí hay que hacerlo. Que la Corte se contradijo, eso fue hace ya varios años. Hay que hacerlo o matamos a los colombianos. Pero no podemos dejar morir de hambre a los médicos, pero es porque estaban hablando de que eran cosas muy costosas que iba a pagar el médico y por ende los afines de su propio bolsillo. Esa no es la situación que proponemos, por eso hablamos de programas asequibles y masivos, económicos. Finalmente, debo decir que la Academia Nacional de Medicina tiene la obligación por ley, el doctor Cuéllar me lo ha recordado muchas veces, en que dice en la Constitución de la Academia que es de sus funciones la educación, la está cumpliendo con la comisión, pero debe incluir ahora esto, y es la obligación moral por el bien del país. Ir mucho más allá de la educación presencial local, como la que tenemos hoy acá. Impulsar la reglamentación de las leyes dadas y generar programas de educación médica continua virtual.
Creo que con esto he cubierto respecto de actividades que quería cubrir. Con mucho gusto contestaré cualquier pregunta y bienvenido cualquier comentario. Me imagino, señor presidente, que después de los comentarios del doctor académico Cuellar. Muchas gracias, doctor Maldonado. Excelente su presentación y en verdad que nos dice sus muy buenas actitudes y muy buenos programas para el país y para la educación médica. Muy bien. Doctor Cuellar, entonces usted hace los comentarios pertinentes. Mil gracias, señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, profesor Germán Esguerra Villamizar, señores miembros de la Junta Directiva. A pesar de su ausencia en físico, su presencia aquí merece también referirme al señor académico profesor Juan Mendoza Vega, que con gran complacencia hemos visto que se ha reintegrado su trabajo después de la afección tan grave que pasó, de tal manera que me dirijo a él también. Señor académico profesor Jorge Maldonado Avendaño y familia, señores invitados especiales, señores y señores académicos, señoras y señores. Todos nosotros, señores académicos, hemos participado en discusiones a nivel académico o simplemente en las tertulias médicas sobre la deficiente calidad de los médicos egresados de las diferentes facultades a lo largo y ancho del país. Y es claro que la solución a esta problemática absolutamente real e inocultable, por un lado, está en una exigencia radical a todas y cada una de las facultades para elevar su nivel de calidad al máximo posible. En cuanto a la población de discentes que cursa sus estudios actualmente en los diferentes claustros y a la que lo hará en el futuro, y por otro lado, la forma como se debe afrontar la problemática de calidad en la población de médicos en ejercicio en nuestro país. No es lógico ni práctico establecer o aún sostener, como lo acaba de decir el académico Maldonado, que la educación continua debe ser impartida solamente por las universidades o por las sociedades científicas, bajo el riesgo de propiciar la creación de monopolios y elevar los costos de dicha educación, la cual debe estar al alcance de todos los profesionales del sector salud. Tampoco tiene valor de educación continua la promulgación de unas pocas guías de manejo integral elaboradas a costos exorbitantes y que requieren de un proceso anual de actualización igualmente costoso, a las que se pretende dar carácter de obligatorio cumplimiento. Estas deben salir del conocimiento profesional con base en la evidencia de la experiencia. Ni la medicina, ni ninguna otra profesión puede ser ejercida por catálogo y sin conocimientos, joya de la corona este último de la profesionalidad. La educación médica continua pertenece a la categoría de educación no formal y por ser patrimonio de profesionales ya estructurados en pleno ejercicio, bien sea de la medicina general o de las diferentes especialidades y profesiones, no tiene relación con el concepto de maestría o con el de doctorado. Las instituciones que por su naturaleza proveen servicios de educación médica continua son fundamentalmente, primero, las sociedades científicas reconocidas, segundo, los servicios de salud públicos o privados, tercero, las instituciones privadas de educación continua vía virtual, cuarto, naturalmente también lo son los centros de enseñanza superior por medio de cursos presenciales o virtuales de este tipo de educación, de posgrado y postespecialización. Pionero de la educación médica continua en nuestro país, como ya lo anotó el profesor Maldonado, fue el señor académico profesor Juan Di Domenico Di Ruggiero, utilizando para ello las páginas de la revista Tribuna Médica a fines de la década de 1950. Desde ese mismo organismo
Continuó la labor el señor académico profesor Juan Mendoza Vega, jefe de redacción de Tribuna Médica de 1960 a 1970 y de 1979 a 1985, y luego continuó haciéndolo a partir de 1995 como director que fue de la revista. El señor académico Maldonado inició su labor de educación continua en físico por medio de la revista y la Diva, como ya nos lo informó, en 1987. A partir de 1996, cuando por aprobación unánime de todos los entonces miembros de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, presidida por el señor académico profesor Gilberto Rueda Pérez, se firmó un convenio entre la Diva y la Academia Nacional de Medicina de Colombia para la educación médica continua de los médicos del Instituto de Seguros Sociales. Se aprobó la realización de una calificación periódica de los profesionales. Inició en esa forma la Academia su participación en el proceso de educación continua de los profesionales de la medicina, actividad acorde con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 2 de 1979, que a la letra dice, abro comillas: a partir de la vigencia de la presente ley, la Academia Nacional de Medicina continuará siendo el organismo consultor y asesor del gobierno para todos los asuntos relacionados con la salud pública y la educación médica del pueblo colombiano, cierro comillas, avalando durante los siguientes 2 años la certificación periódica de los profesionales que trabajaban para el Instituto de Seguros Sociales, que presentaran las evaluaciones que venían en la revista y la Diva mensualmente. El día 11 de julio del 2004, cuando transcurría el primer año de la presidencia de quien les habla, la Academia, liderada por él, reactivó el convenio con ILADIVA para educación continua, en este caso virtual, incluyendo un 10% a favor de la Academia de la facturación bruta de dicha entidad en relación con los cursos por ella avalados como contraprestación del apoyo de la Academia. Ya para ese entonces eran muchas las quejas del Cuerpo Médico Nacional por el descenso en la calidad en la formación de los nuevos profesionales por parte de las múltiples facultades de medicina existentes para esa época en el país. Durante el segundo periodo presidencial de Cuéllar Montoya se realizó un estudio que ya mencionó el profesor Maldonado sobre la elaboración de 10 cursos virtuales de educación continua por parte de ILADIVA con base en contrato firmado por la Academia con Colciencias, trabajo que se acompañó con la realización de una prueba piloto. Se ofrecieron los cursos a 250 médicos rurales de Boyacá, siendo tomados algunos de ellos por 43 de estos profesionales. La evaluación inicial, en promedio, obtuvo una calificación media no superior a 5.5 sobre 10, en tanto que en la evaluación realizada al finalizar cada profesional el curso por él seleccionado, la calificación promedio alcanzó 8.5 sobre 10. Este resultado de la prueba piloto nos demuestra que, primero, la información por Internet sí llega al medio rural, y segundo, dicha educación continua para profesionales ya en pleno ejercicio sí sirve y mucho. El contrato de liquidación del proyecto 01806 firmado por la Dirección de Colciencias el 26 de marzo del 2008 reconoció a la Academia un cumplimiento del 100% en la ejecución de lo pactado en el aspecto técnico y de un 104% del compromiso financiero. De acuerdo con el artículo número 189 de nuestra Carta Magna, una ley es inaplicable mientras no sea reglamentada, lo cual hace el presidente de la República mediante la expedición de actos administrativos obligatorios o necesarios para detallar y desarrollar el contenido de la ley. La misma ley establece el marco dentro del cual se debe ejercer y los decretos reglamentarios no podrán legislar en temas de exclusiva competencia del Congreso de la República. Esto para reforzar la última anotación del profesor Maldonado. Ni la ley estatutaria de salud, y no quiero extenderme repitiendo, él ya mostró en la diapositiva todos los elementos legislativos en los cuales no existe reglamentación, la cual es necesaria para su oportuna y adecuada aplicación. Y como corolario,
La representación de nuestra academia en la Gran Junta Médica fue considerada por el grupo como no grata por insistir nuestro presidente en trabajar en la reglamentación de la ley estatutaria que agradablemente hoy en la reunión administrativa él nos acaba de informar que ya es un hecho que está caminando, pero que tenemos que extender y reforzar y acelerar porque siempre hay una excusa para diferirlo y no podemos permitir que esto siga sucediendo. Una de nuestras obligaciones dispuestas por la ley del año 79 es la relacionada con la educación en salud, como ya lo anoté. En consecuencia, como academia debemos trabajar intensamente en la búsqueda y la consecución de un accionar efectivo de las múltiples disposiciones legislativas existentes para asegurar la generalización de la educación continua. En la actualidad, como ya lo demostró el trabajo realizado por la Academia y Colciencias, culminado exitosamente en el 2008, la forma más efectiva y más fácil de acceder es la virtual, de tal manera que la propuesta del señor académico Maldonado debe ser no solamente tenida en cuenta, sino aplicada a la mayor brevedad si queremos rescatar la calidad en la atención en salud del pueblo colombiano. La academia debe continuar presionando a los entes gubernamentales para lograr la aplicación efectiva de la ley, la generalización verdaderamente efectiva de la educación continua y los mecanismos de control que logren el cumplimiento de las normas que la rigen. Como ya en numerosas ocasiones el académico Maldonado ha demostrado, prácticamente a todas las modalidades de educación continua se puede acceder por vía virtual, como nos lo acaba de demostrar, sin desplazamientos costosos, sin pagos de alojamiento y utilización de viáticos. Se pueden seguir dichos métodos tanto en el consultorio como en la residencia del profesional, en el mismo hospital o en forma independiente, bien sea si se trata de un médico rural o de uno citadino. Hoy en día se tiene acceso a dicha información, como lo vimos en las diapositivas, con los mismos dispositivos de telefonía celular. Todos los profesionales de la medicina y por extensión todos los del ámbito de la salud, generales o especialistas, administradores, técnicos y tecnólogos, constituyen el universo objetivo de la educación continua. Adicionalmente, como la educación médica continua permite acumular créditos académicos, es un medio que llevará en forma prácticamente natural a la recertificación periódica de médicos generales, especialistas y demás miembros del talento humano en salud, con lo cual se garantizará el mantenimiento y constancia de una idoneidad profesional que otorgue una excelencia en la calidad de la atención en salud de la población general. Recordemos que dentro de los medios de financiación dispuestos por la Ley 100 de 1993 existe un porcentaje no despreciable de los recursos que se suponía debía ser ejecutado precisamente en el ámbito de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, objetivos claros y principalísimos de educación continua. Las EPS han escondido dicha obligación económica, disfrazándola y minimizándola con medios de propaganda que no corresponden en ningún sentido a un verdadero sistema de educación continua en salud. La academia está en la obligación no solamente jurídica, sino moral de luchar por todos los medios a su alcance por hacer efectiva la aplicación de los diferentes medios de educación continua con miras a la obtención del nivel más alto posible en la calidad de la atención en salud de nuestros conciudadanos dispensada por nuestros profesionales. Debe propiciar el acceso de dichos medios a todos los profesionales, los técnicos y los tecnólogos del sector salud. Se debe garantizar que se cuente con los materiales adecuados para educar a la comunidad y dicho recurso humano se debe convertir en multiplicador de la educación continua en salud, que debe incluir también, como ya lo mencionó el académico Maldonado, y en forma fundamental el denominado autocuidado de la salud. El componente temático de dichos métodos de educación continua debe estar acorde naturalmente con las prioridades del Sistema General de Seguridad Social en Salud y ser dirigido a los médicos generales y a los médicos de familia en forma prioritaria. Para terminar,
Recordemos que en general 3 pueden ser los grupos en los que se puede dividir el talento humano en salud de acuerdo con el escenario de práctica y las posibilidades de acceso a recursos de información y educación continua, con que contará para acceder a los conocimientos y optimizar así su prestación de servicio. Hay un primer grupo que cuenta con un fácil acceso a la información, habitualmente compuesto por quienes trabajan en grandes hospitales y clínicas que cuentan no solo con la tecnología de punta, sino con la posibilidad de participar en múltiples actividades científicas y docentes, con lo cual acceden sin obstáculos a todas las herramientas de la educación continua. Comparten a diario con otros miembros del grupo, tienen acceso a bibliotecas, conferencias y demás actividades y participan diariamente en lo que pudiéramos denominar como la tertulia médica. En el otro extremo nos encontramos con un grupo que pudiéramos denominar de bajo nivel, conformado quizás por una gran mayoría del talento humano en salud que se encuentran por fuera de las posibilidades mencionadas, aislados de los polos de desarrollo sanitario que ejercen en periferias citadinas marginadas, en poblaciones aisladas, en pequeños hospitales y clínicas de provincia, en áreas prácticamente rurales, donde no tienen la opción de acceder a bibliotecas y mucho menos a publicaciones costosas. No les es posible, por costos, realizar desplazamientos de actualización. Este importante grupo es merecedor de una atención especial en educación continua, debiéndoseles facilitar el acceso a todo recurso de ella, minimizando sus costos, evitando sus desplazamientos y demás gastos, a la vez que se les garantice su acceso a la información en beneficio de la comunidad a la que sirve. Existe naturalmente un grupo intermedio que acoge toda una gama de niveles y escenarios intermedios de práctica en los cuales se mueven profesionales y trabajadores del sector con posibilidades mayores o menores de acceder a herramientas de formación continua en sus respectivas profesiones. Ninguno de estos grupos debe ser desatendido. Así, las estrategias de educación continua deben multiplicarse, adecuarse para hacerla universal, adaptable a todos los escenarios de práctica en aras de obtener una calidad óptima en la atención en salud, puesto que el gran reto es la calidad. Además de felicitar al señor académico Maldonado por su presentación y por su constancia y trabajo incansable en la elaboración y producción de tan valioso material de educación continua, les solicito, señores académicos, que no nos quedemos en una simple expresión de felicitación, sino que fundamentalmente secundemos su iniciativa en pro de la educación continua universal y trabajemos intensamente en todos los frentes necesarios para lograr rescatar lo mejor de nuestra medicina y en su ejercicio en la atención en salud óptima de nuestros compatriotas, lo cual revertirá indudablemente en la utilización racional y efectiva de los recursos existentes. Será la mejor forma de hacer patria. Muchas gracias. Gracias, académico Cuéllar. Evidentemente nos ha mostrado de una forma muy amplia algunos aspectos de la salud en el país y la necesidad de una implementación, una mejoría en lo que es la educación médica que va en provecho de calidad en la salud de los colombianos. Muchas gracias. Bueno, nos quedan algunos minutos para discusión, preguntas y observaciones. Sí. Siga, académico. Arias. Gracias, señor presidente, distinguidos miembros de la academia, doctor Maldonado, señora esposa, hija. Yo quisiera en primer lugar señalar, porque he sido testigo muy directo de ese tremendo esfuerzo del doctor Maldonado durante muchísimos años en este campo de la educación médica en general y la virtual en particular. El doctor Maldonado es un verdadero Quijote, es un hombre absolutamente testarudo, se ha dado contra las paredes, yo lo he acompañado en alguno de esos empeños y es verdaderamente admirable.
que todavía haya logrado sobrevivir y sobrevivir bien en medio de tantas dificultades. Realmente es admirable. Es un ejemplo. Él se ha referido a algunos puntos que yo quiero comentar, lo mismo que el doctor Cuéllar. Tema económico, la falta de recursos para la educación continuada, y ambos han citado unas normas. Yo me he vuelto un escéptico total sobre las normas, y vendrán muchas leyes más que hablen de la educación continuada, y eso no impacta, no se traduce en unos hechos reales, como muchas otras cosas. Es decir, la educación continuada no tiene por qué venderse. Ayer veía un artículo donde una entidad Coursera tiene 40 millones de personas matriculadas en cursos de educación virtual. La MIT lleva 20 años haciendo educación virtual con miles de estudiantes. O sea que ese no es un tema, digamos, para discutir si es buena o no, es que es absolutamente necesaria. Y en este tema yo creo que Colombia va rezagada, en concreto en educación continuada médica, por lo menos 1 o 2 décadas. El tema económico siempre sale a relucir, que las EPS no están educando a sus trabajadores en general y a sus médicos en particular, o las IPS y demás. Yo sobre eso quiero hacer como una claridad. Entre otras cosas, porque ese artículo de la Ley 100 yo fui el que lo propuse hace ya 20 y pico de años. No, es que las EPS no pueden hacer con los recursos que tienen educación continuada. Si lo hicieran, estarían contraviniendo la ley. La EPS no puede hacer nada distinto de lo que antes se llamaba el POS y ahora se llama el Plan de Beneficios en Salud. Nada distinto. No puede gastarle un peso a educación, a menos de que sean recursos propios de la entidad. Y en los momentos en que las EPS tuvieron excedentes, no lo hicieron. De esos excedentes sí hubieran podido aplicar, no de la UPC. Y todavía no hay cómo hacerlo. Y cuando se hace la recomendación de este importante Comité de Educación Médica, en el punto 90 y pico, vuelven a hablar de lo mismo, de la necesidad de que se eduque desde las instituciones, ya sea hospitales o aseguradoras, pero esos dineros no existen. Y yo veo que durante mucho tiempo no van a existir. El doctor Maldonado, cuando yo llegué a SEMI, me visitó y nos pusimos felices, vamos a sacar esto adelante, y ambos vimos después que no era posible hacerlo. Entonces, sí, estas son palabras un poco pesimistas, pero es la realidad. El otro problema es la fragmentación del sistema de salud colombiano. Nosotros tenemos un sistema interesante, pero enormemente fragmentado. Yo me he puesto a buscar dónde están los médicos generales, cuántos dependen directamente, por ejemplo, de las EPS. No sé, porque la mayor parte de las EPS tienen contratos con instituciones prestadoras, entonces dicen que esos médicos no son suyos. O sea que es muy difícil capturar a esos 50.000 o 60.000 médicos generales, y me refiero a ellos porque lo de los especialistas es un poco distinto. No sé dónde están. Por ahí hay unas bases de datos. O sea que si hubiese el dinero para educarlos, tampoco sería fácil encontrarlos. Y seguimos con los problemas. La modalidad de contratación de los médicos, especialmente en las EPS, en las IPS a veces es un poco distinto, es muy complicada también. Son médicos que trabajan en 3 o 4 instituciones. Entonces no es fácil, digamos, para esas empresas y para esos médicos organizarse inclusive en cursos virtuales. Porque las empresas dicen, bueno, nosotros le cedemos 1 hora. Y uno diría, bueno, en 1 hora virtual algo pueden hacer. Pero las modalidades de contratación no son así, no son médicos de planta, no son médicos de tiempo completo que la entidad puede decir, ustedes tienen tanto disponible para educarse, aun cuando hubiese el dinero. Ese es otro problema adicional. Aquí el problema no es la oferta, porque como lo dijo el doctor Maldonado, ahí está la oferta, él la ha mostrado, está hecho.
Yo que estoy en el mundo universitario también veo lo difícil que ha sido en Colombia moverse de la educación presencial a la educación en línea por parte de las universidades. Ha sido muy difícil, porque lo más complicado es encontrar los profesores, los maestros, los educadores que sepan desarrollar cursos en línea. Ella lo hizo, o sea que ese problema no existe. El problema aquí es por el lado, digamos, de quienes van a tomar esos cursos, de la demanda. Entonces, este tema, como muchos otros, lo hacen a uno un poco pesimista, porque es que la solución está hecha. Un caso parecido es el de la telemedicina. Todo está disponible y no hay telemedicina. Y esto ahorraría enormes dineros al sistema de salud y mejoraría la calidad y la cantidad de servicios. De manera que yo quiero pues hacer estas observaciones porque me ha tocado estar de cerca en el empeño, en el esfuerzo del doctor Maldonado durante años y años. Y todo lo que podamos hacer pues por ayudarle a abrir puertas, ojalá se haga. Muchas gracias. Gracias, académico Arias. Muy acorde su comentario. ¿Alguna otra persona? Sí, académico Fandiño. Yo oigo con una atención enorme la conferencia del profesor Maldonado. Y sobre todo también el comentario del doctor Cuellar, el académico Cuellar. Yo siempre me he preguntado cómo ha hecho el profesor Maldonado para financiar este programa. Yo quisiera preguntarle que nos diera una guía de cómo ha hecho usted para esto y cómo va a poder perdurar el programa cómo puede perdurar ILALIVA en el futuro. Esa es una pregunta. Y la otra es al profesor Cuellar. Esto que le acabo de oír a usted es una disertación profunda, muy valiosa. ¿Dónde la va a dejar? Yo quisiera que usted la publicara en la revista o en alguna parte, porque es impactante el mensaje que usted quiere dejar ahí en esa disertación que hizo. Gracias, académico Fandiño. Sí, siga, profesor Maldonado. Se necesita tener una familia sacrificada. Hablando en serio y respondiendo cómo financiar, la respuesta la tiene el doctor Arias, solamente que el académico Arias no ligó la educación continua. Yo me cuidé mucho de la palabra recertificación por los antecedentes de la Corte Constitucional que mencioné, pero existe bajo la modalidad de los créditos educativos. Todo profesional, médico, enfermera, bacterióloga, psicólogo, lo que sea, tiene que tener una tarjeta profesional. Entonces, si la renovación de la tarjeta profesional de cualquiera de ese espectro que mencionó el académico Cuellar está ligada al reporte de créditos educativos, existe ya entonces la obligación de hacerlo y no hay que andarlos pescando en los distintos 4 ciclos distintos de trabajo. Aunque hay que decir que, merced a los esfuerzos de Marta Maldonado, los cursos que se han hecho con el Ministerio sí se han perseguido los estudiantes, por lo menos en una primera fase. Luego, cuando ya se riega la bola de que existe un curso muy bueno sobre X, son ellos los que llaman. Y entonces ya viene el problema de que hay una lista de espera de 2, 3, 5, 8 mil y no hay plata para ellos. Ahí es donde hay que insistir con el gobierno. Y ustedes que ya tienen a través del nuevo mecanismo fuera de la Junta Médica Nacional con el ministro, de decirle, ministro, hay que asignar la obligatoriedad a través de la tarjeta profesional y 2, los recursos económicos. Él me dijo hace un par de meses, y en educación médica continua, todo está por hacerse.
por hacerse en el sentido de aquí en adelante, como usted lo dice. De tal manera que yo sí creo, y no, si un país que tiene una inversión en salud, hoy en día, y el doctor Arias, que conoce muy bien la cifra, me lo puede corregir, 48 billones de pesos en salud, y no puede invertir 300, 400 mil millones de pesos, estamos fregados. Estamos absolutamente fregados. Sí se puede. Lo que pasa es que tienen que, la frase que yo uso es, abra, ministro, el chorro un poco. No estamos como los maestros pidiendo que nos dupliquen de 6.5 a 13% el salario, nada de esas cosas. Por eso hablamos, y en cuanto a los cursos tipo Coursera o MOOC, Massive Online, Open Courses, eso es distinto, porque esos tienen financiación de tipo fundacional. Aquí podría buscarse, pero aquí en Colombia, haciéndolo a costos colombianos, bajos, se puede perfectamente con sumas muy, muy modestas. Lo que mencionó el académico Cuellar, 2004, fueron 10 cursos por 500 millones de pesos, de los cuales la contrapartida, 140 millones, la pusimos nosotros. De manera que al Estado colombiano, a Conciencia, le costó cada curso para esos estudiantes que mencionó el doctor Cuellar, 34.000 pesos, es decir, 340 millones, sí, dividido por 10. De tal manera que sí se puede. Yo estoy convencido de que lo que hay que hacer es buscar el mecanismo de que sea EPS, sea IPS, sea empleador del Estado, sea empleador de la Secretaría de Salud, sea empleador el que sea, exija, como lo es en Estados Unidos, para la renovación de la tarjeta profesional, el reporte de los créditos educativos. Yo me vine de Minnesota hace muchos años, pero durante 20 años, todos los años te mandaba un informe acompañado de mis créditos educativos y me renovaban la licencia. Que eso establece la obligación sin imposición económica. En segundo lugar, es el Estado, el sistema de salud el que debe buscar el dinero, porque si no, volvemos sobre lo que dijo la Corte Constitucional, está en riesgo la vida de los colombianos. Sí, académico, tiene la palabra. Excelente, doctor Maldonado, su presentación, al igual que los comentarios del doctor Cuellar. Quiero hacerle una pregunta. Los que nos quemamos las pestañas escribiendo libros en físico, ¿qué porvenir tenemos en comparación con la educación virtual? ¿Hay algún porvenir? Sí lo hay, y hay una cosa muy, es decir, hay que diferenciar dos tipos de libros de texto. El texto clásico, básico, de referencia, que seguirá teniendo, en mi opinión, vigencia en papel. Sin embargo, cuando y casos como el suyo de la cirugía plástica son aplicables. Sin embargo, ya han surgido, en el caso de los que estudiamos en Cecil, en Williams, etcétera, medicina interna, alternativas como Up to Date, que tiene 10.000 artículos de renovación permanente, de actualización permanente, que no son el texto clásico, son solamente virtuales y bastante escaso en ilustraciones, porque la idea es difusión del conocimiento, más que una obra, digamos, como cirugía plástica. De manera que, para responder, yo creo que ciertos textos clásicos continuarán teniendo vigencia.
lo que sea actualización permanente, de evolución permanente, tendrá que ser bajo la modalidad virtual de actualización permanente y no podrá ser en ediciones de como las suyas, cada 4, cada 5 años, porque entonces en 4 o 5 años la revolución es total. Sí, yo pienso que con respecto a la recertificación, siempre ha habido un debate con respecto a la recertificación, pero yo creo que antes de plantear la recertificación como una necesidad para preparar el médico, lo más importante es dar primero educación continuada y dar conocimiento al médico, digamos, general, que yo pienso que es la problemática. Entonces yo, antes de exigir una recertificación, lo que tiene que exigirse al Estado o a las EPS o las instituciones o qué sé yo, es dar primero educación. Sí, académico Gamarra. Sí, yo recuerdo que cuando se discutió en la Comisión para la Transformación de la Educación Médica lo de recertificación obligatoria, hubo un debate al respecto y al final se concluyó que se debería recomendar la recertificación obligatoria. Esa es una de las recomendaciones. Entre otras cosas, por algo que usted mencionaba, que el acceso a la tecnología está disponible para todos y los médicos que egresan actualmente de cualquier facultad de medicina manejan la tecnología mejor que cualquier otra persona de generaciones anteriores. O sea, esas barreras que antes existían ya no existen. Eso es, o sea, y eso, tecnología virtual, esa educación virtual, pues obviamente puede llegar fácilmente en cualquier sitio del país. El problema es que de todos modos existen aquí unas diferencias importantes y es probable que al establecer una recertificación obligatoria se le pueda exigir en una capital de departamento o en la capital del país a los médicos para ser empleados que estén recertificados o en el caso que se llegara a plantear la renovación de la tarjeta profesional. Pero hay muchas zonas del país que todavía no se pueden dar el lujo de decirle al médico, y menos en algunas especialidades, que no lo pueden o que no lo pueden emplear o no pueden atender sus pacientes porque no tienen la recertificación, porque no hay más médicos. Entonces es un problema que todavía existe en el país, pero que sí, desde el punto de vista de deseo, por lo menos a nivel de la comisión, se llegó a que ese punto debería plantearse en esa forma, precisamente con miras a exigir que se llegara a crear la suficiente conciencia de la importancia que la educación médica continua en los médicos. Sí, médico Fandiño. Yo estoy en neurocirugía, precisamente estamos en este problema, se está haciendo la recertificación voluntaria, pero se hace sobre asistencia a congresos, créditos, que no se puede valorar qué tanto aprendió en un congreso una persona. En cambio, lo que dice el doctor Gamarra es una realidad. Si se hace una educación continua y en forma metódica y que el Estado la reconozca, yo creo que eso es mucho más válido que presentar una certificación de que estuve en un congreso y eso tiene 20 puntos, que estuve en un seminario y eso tiene 30 puntos, porque nadie sabe efectivamente qué se aprendió ahí. Entonces, es un tema bien interesante todavía. Muy bien, bueno, muchas gracias, una sesión muy productiva, se da por terminada la sesión, gracias.